El vídeo 1 de la asignatura de Gestión Financiera Estratégica lo vamos a dedicar a la elaboración, a la explicación de cómo se debe elaborar una plantilla del presupuesto de tesorería. Como os he dicho en los apuntes, existen tantos presupuestos de tesorería como personas hay en el mundo. Es decir, lo único que tienen que registrar es la entrada y la salida de dinero de las cuentas del banco y de la caja. Pero a mí me gustaría que siguierais un modelo como este, más que nada para que todos tengamos una misma manera de funcionar. Este presupuesto, esta plantilla la tenéis también en el Aules de la asignatura, pero lo que voy a hacer es explicaros más o menos qué es lo que quiero que hagáis. Los colores me dan exactamente igual. Yo he dejado aquí una serie de conceptos por tenerlos de muestra, porque más o menos son los que vamos a ir usando en prácticamente todos los ejercicios. La primera fila la vamos a dedicar a el concepto y los meses. Casi siempre vamos a hacer presupuestos de tesorería anuales, de enero a diciembre, pero podrían ser anuales de junio a junio, o podrían ser anuales o trimestrales, o cuatrimestrales, o semestrales. La segunda fila es la del saldo inicial. El saldo inicial de enero, como veis, no hay ninguna fórmula porque no aparecen ceros. El saldo inicial de enero es el saldo inicial o la aportación inicial de los socios. La podemos poner o bien aquí o bien en una línea abajo. Me da exactamente igual, pero más o menos se puede poner en cualquiera de estos dos sitios. En el presupuesto de tesorería se van a poner todas las salidas y entradas de dinero en los bancos. Y estas entradas y salidas de dinero de bancos van con el IVA incluido. ¿Qué es lo que pasa? Que para trabajar y para relacionarlo bien con la contabilidad, a mí me gusta separar en dos líneas el IVA repercutido y el IVA soportado, ¿vale? Y yo os recomiendo que lo hagáis así, porque así luego cuando veamos las cuentas anuales podremos relacionar de mejor manera el presupuesto de tesorería con los valores que van a las cuentas anuales. Vale, las ventas. En las ventas pondremos las ventas mensuales que hay en la contabilidad, pero no se ponen en el momento en el que se contabiliza la venta, es decir, en el momento en el que se ha hecho la venta, sino se ponen en el momento en el que se cobra la venta. Por lo tanto, si cobro a 30 días, las ventas de enero van en febrero, las de febrero van en marzo y así sucesivamente. Se calcula el IVA sobre el valor de las ventas. De normal vamos a trabajar en los ejercicios con el 0,21 de IVA, con el 21%. Y aquí he puesto préstamo solicitado, pues por si nos ingresan la solicitud de un préstamo a corto plazo. Estoy en el ciclo de explotación, por lo tanto son la actividad habitual de la empresa en el corto plazo. Si yo pongo aquí un préstamo es porque he recibido ese dinero y lo tengo que amortizar el préstamo en un periodo inferior a un año. Si lo tengo que amortizar en un periodo superior a un año, ese préstamo tiene que ir a el ciclo de capital. Ese ingreso del préstamo iría aquí o aquí, dependiendo del mes en el que el banco me haga el ingreso, y la amortización de ese préstamo iría aquí también. Si el préstamo es a corto plazo, el ingreso iría aquí y el pago iría en este bloque, que no lo he puesto, pero iría en este bloque, ¿vale? Porque sería de explotación todo, ¿vale? Luego ya calculamos el total de los cobros. El total de los cobros es simplemente una fórmula que me calcule la suma de las filas de arriba. Luego pasamos a los pagos de explotación. Comenzaríamos con la compra de mercancías o la compra de materias primas sin IVA, ¿vale? El IVA ya lo calcularemos en la celda de IVA. La fianza del alquiler, si es que tenemos un alquiler, la fianza está exenta de IVA. Por lo tanto, si pongo el valor aquí, cuidado cuando calcule el IVA soportado de no seleccionar la celda en la que está la fianza, si no estará mal el presupuesto de tesorería. El alquiler. Respecto al alquiler, tenemos que tener en cuenta varias cosas. El alquiler puede tener retención de IRPF o no. En el caso de que no tenga retención de IRPF, pues es simplemente el valor que hay en la 621 y se acabó.
En el caso que tenga retención de IRPF, el valor que va aquí no coincide con el de la 621 y por lo tanto sería el valor de la 621 menos ese valor por 0,19 para quitarle la retención de IRPF. Pero cuidado, cuando yo calcule el IVA soportado del alquiler, no he de coger el valor que he puesto aquí, he de coger el valor que hay en la 621. Si no, el presupuesto de tesorería estará mal también. Aquí vienen los suministros, suministro de agua, de luz, de gas, un teléfono. Estos suministros se pueden pagar o mensualmente, o bimensualmente, o trimestralmente, o semestralmente, dependiendo de la compañía, dependiendo del ayuntamiento, etcétera, etcétera. El enunciado te lo dirá. ¿Que lo pagas mensualmente? Cada mes el valor del suministro. ¿Que lo pagas bimensualmente? Cada 2 meses el valor del suministro. ¿Que lo pagas trimestralmente? Cada 3 meses y así sucesivamente. Sueldos de los trabajadores. Tenemos que tener en cuenta que lo que va aquí no es la cuenta 640, sería la cuenta 465 cuando se paga, las remuneraciones pendientes de pago, ¿vale? Porque es lo que realmente sale del banco en concepto de sueldos de los trabajadores. Si el pago a los trabajadores se hace el mismo mes del devengo, entonces se pone la nómina de enero se pone en enero, la nómina de febrero se pone en febrero. Si el pago se hace al mes siguiente, la nómina de enero pasaría a febrero, ¿vale? Porque sería el momento en el que sale el dinero del banco. Si yo no os digo nada, es que coincide devengo y pago, ¿vale? Si en el enunciado no os digo nada, es que coincide devengo y pago. El pago a la seguridad social siempre es al mes siguiente del devengo. Es decir, las nóminas de enero, el pago a la seguridad social es en febrero. Las nóminas de febrero, el pago a la seguridad social es en marzo. Y así sucesivamente. El pago a Hacienda por el IRPF de las nóminas o por el IRPF del alquiler, en el caso de que haya retención, ese pago se realiza trimestralmente. Es decir, se realiza como el IVA. El primer trimestre del 1 al 20 de abril, el segundo trimestre del 1 al 20 de julio, el tercer trimestre del 1 al 20 de octubre y el cuarto trimestre queda pendiente para el año siguiente. ¿Vale? Cuando ya tengo todos los conceptos de pagos puestos, pues calculo el IVA de las partidas que correspondan, teniendo en cuenta aquellos valores sobre los que tengo que calcular el IVA, que a veces coincidirán con lo que he puesto en la tabla y otras veces no, que ya lo he explicado antes. Aquí he puesto la fila de liquidación de IVA porque, claro, yo cada trimestre, del 1 al 20 de abril, del 1 al 20 de julio, del 1 al 20 de octubre, tengo que presentar, si me sale a ingresar, tengo que pagar a Hacienda, ¿vale? Entonces, me saldrá dinero del banco en esos meses. Entonces, en una tablita aparte, tengo que hacerme los cálculos de las liquidaciones. ¿Cómo las hago? IVA repercutido del primer trimestre será la suma de los 3 primeros meses del IVA repercutido. El IVA soportado del primer trimestre será la suma de los 3 primeros meses del IVA soportado, teniendo en cuenta que en capital también puedo tener IVA soportado y también debería llevármelo, ¿vale? Por ejemplo, si compro una máquina, tengo IVA soportado, también me lo debería llevar. Si vendo una máquina, también tengo IVA repercutido, por lo tanto también lo tendría que aportar a la liquidación, ¿vale? Tengo que tener en cuenta de que el IVA se puede dar tanto en explotación como en capital y lo debería trasladar a la tabla de liquidación. Una vez tengo los valores del IVA repercutido y del IVA soportado por trimestre, calculo las liquidaciones. Si la liquidación me da positiva, es decir, que me toca ingresar, en el trimestre que corresponda, hago el ingreso. Por ejemplo, al primer trimestre me da positivo. Pues yo, en abril, pongo aquí el valor de la liquidación. El segundo trimestre me da negativo. Pues en julio no pongo nada. Porque como me ha dado negativo, significa que tengo que compensármelo el mes siguiente. El trimestre siguiente, perdón. El trimestre siguiente calculo la liquidación y me da positivo. Que con lo que tengo pendiente de compensar me sigue dando un valor positivo, pues entonces sí que en octubre tengo que añadir aquí.
que con lo que tengo pendiente de compensar tengo suficiente para saldar el saldo positivo de la liquidación de ese trimestre. En octubre no tengo que poner nada aquí. ¿Vale? Y así sucesivamente. Bueno, en diciembre, el último trimestre, queda pendiente, hemos puesto aquí va al balance porque queda pendiente de pago o de cobro y tendríamos que trasladarlo al balance de situación final. Préstamos solicitados. Los préstamos solicitados que ponemos en el ciclo de capital son los préstamos solicitados a largo plazo. Es decir, solicito un préstamo de 20.000 euros a pagar en 15 años. Pues esos 20.000 euros, si me los ingresan en enero, irán aquí. El pago de ese préstamo, pues irá aquí. Las amortizaciones, aquí irá la amortización, la cuota de amortización, y aquí irá los intereses. ¿Vale? De todas las cuotas, si son trimestrales, semestrales, mensuales, como lo haya pactado el préstamo. ¿Vale? Una vez tenemos todos los valores puestos, pues las fórmulas lo que tienen que hacer es calcularme los sumatorios. La suma del total de cobros de explotación sumaría las filas de arriba. La suma del total de pagos de explotación sumaría las filas que tengo en blanco arriba. El flujo neto de explotación lo que haría sería la resta entre cobros de explotación y pagos de explotación. Vamos al ciclo de capital. El total de cobros de capital lo que haría sería la suma de las filas de arriba. El total de pagos de capital lo que haría sería la suma de las filas que tenga arriba. Si tengo 20, pues 20 filas. Yo he puesto aquí 3 solamente. El flujo neto de capital lo que calcula es la diferencia entre cobros y pagos, igual que hacíamos en flujo neto de explotación. Cuando ya tenemos los dos flujos netos, el de explotación y el de capital, calculamos el flujo neto del periodo, que es simplemente la suma de los dos flujos netos, del de explotación y del de capital. Y cuando ya tengo el flujo neto del periodo, calculo el saldo final. El saldo final siempre es el saldo inicial más el saldo neto del periodo. Estas fórmulas las pongo en la primera fila y en la primera columna, y las arrastro hasta diciembre. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el saldo inicial de febrero? Que he puesto aquí una fórmula. Pues el saldo inicial de febrero debe coincidir con el saldo final de enero. Y cuando ponga esa fórmula aquí, lo que tengo que hacer es arrastrarla hasta diciembre. Cuando yo tenga rellenado todo el presupuesto de tesorería, el valor final del saldo final, este valor de aquí, corresponderá con el saldo de bancos en el balance de situación final si he pasado todo esto a la contabilidad. Y esto es todo para explicaros cómo funciona el presupuesto de tesorería y cómo hacer la plantilla.